La otra vez estaba leyendo el libro de Romanos y me llamó la atención este versículo, que es un versículo pues bastante conocido, que es Romanos 1:16. Dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, pues mi pregunta fue ¿qué es el evangelio, no? Muchos pues tal vez podrán o sabrán que el evangelio es la buena noticia, ¿no? ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Y es correcto. La palabra evangelio, aquí lo podemos ver, significa pues buena noticia, ¿no? Buen mensaje, nos dice aquí el diccionario. Y así es el buen mensaje. Entonces, pues tal vez algunos me podrán decir que pues sí es la buena noticia, pero ¿de qué se trata la buena noticia? Tal vez algunos más doctos me pudieran llevar a través de 1 Corintios 15:3, a través de Romanos 8, a través de Efesios 2. Y sí, está bien, pero yo una vez me pregunté pues ¿qué es el evangelio, no? Y vi un video del pastor John Piper y resumí el evangelio en seis puntos, y me gustaría hoy compartirles esos 6 puntos y explicarlos un poco. El primer punto es: Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó a su imagen y semejanza para reflejar su carácter y belleza moral. Entonces ese es el primer punto del evangelio, que Dios nos creó para su gloria. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro propósito? El por qué Dios nos creó. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este es el primer punto del evangelio. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios. Aquí podemos ver 1 Corintios 10, versículo 31, dice: si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Deberíamos de hacer todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Y aquí vienen las maneras para vivir para la gloria de Dios. Es amándolo. Mateo 22:37. En el evangelio le preguntan a Jesús: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento, no? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es una forma de dar gloria a Dios, amándolo, confiando en Él. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Al confiar en Dios, nosotros estamos dándole gloria a Dios, siendo agradecidos con Él. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Siendo agradecidos con Dios, obedeciéndolo. Mateo 5, versículo 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obedecer a Dios le da gloria a Dios. Y finalmente, atesorándolo por sobre todas las cosas. Versículo 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que cuando hacemos esto, amar a Dios, confiar en Él, siendo agradecidos con Él, obedeciéndolo y atesorándolo por sobre todas las cosas, nosotros estamos proyectando la imagen de la gloria de Dios en la tierra. Ese es el segundo punto del evangelio. El tercer punto es: sin embargo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto
todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la Reina Valera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos pecado. Nadie ha amado, confiado, agradecido o atesorado a Dios. El cuarto punto es el siguiente. Todos merecemos el castigo eterno. ¿Cuál es la consecuencia de este pecado que veíamos en Romanos 3:23? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos merecemos ese castigo eterno. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero acabamos de ver anteriormente de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por ello el siguiente punto, el punto 5, que dice que Dios envía a su Hijo Jesucristo al mundo para proveer a los pecadores el camino a la vida eterna. Tenemos aquí a Juan 3:16, me atrevería a decir, de los versículos más conocidos de toda la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Algo importante de aclarar es que el Evangelio no es salvación para todos, como mucha gente piensa. El Evangelio es salvación para los que creen, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda. El Evangelio no es salvación para todos, el Evangelio es salvación para el que cree. Como lo acabamos de ver, para todos los demás es una sentencia de muerte. Pero volviendo al tópico, Dios envía a su Hijo al mundo para proveer a los pecadores el camino a la vida eterna. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Por lo tanto, la transubstantación es algo antibíblico. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El último punto es el siguiente. Por lo tanto, la vida eterna es un regalo gratuito a todos los que confían en Cristo como su Señor y Salvador, y el tesoro supremo de sus vidas. Vemos Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es el Evangelio. Vemos al hombre creado con un propósito para glorificar, darle gloria a Dios. Vemos las formas a las cuales el hombre le puede dar gloria a Dios, debe darle gloria a Dios, y así refleja el carácter y la belleza moral de Dios en la tierra. Vemos que el hombre pecó, lo vemos desde la caída de Adán en Génesis 3, en que todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Vemos entonces que la paga de ese pecado es la destrucción, es el castigo eterno, es la muerte, no solamente física, sino también espiritual, separados completamente de Dios en el infierno, bajo su justo juicio y bajo su justa ira. Vemos que el hombre no puede llegar a estar en comunión con Dios, tener esa relación con Dios. Y también vemos que muchos podrían decir, o muchos podrían preguntar, que por qué Dios pues simplemente no perdona al hombre y ya.
Esto es porque Dios es un Dios justo. Y Dios, al ser un justo, nos puede perdonar así nada más. Entonces vemos en el siguiente punto que Dios provee a los pecadores el camino. A través de Jesucristo la justicia de Dios y la ira de Dios es satisfecha. Él carga con nuestros pecados, carga con la ira de Dios, muere y resucita al tercer día. Y solamente, como lo acabamos de ver, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos ser salvos. Nosotros podemos confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador y el tesoro supremo de nuestras vidas. Ese es el Evangelio.